Vamos a estar abriendo nuestras Biblias para poder meditar sobre su palabra. Vamos a estar abriendo en Éxodo, capítulo 1. Estamos haciendo una seguidilla por Éxodos. Capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 22. Éxodo 1, del 1 al 22. ¿Todos tienen? El 1 al 22. Sí, puse 12, bueno, puse 1. A ver si me pasa aquí. Me apunté. Del 1 al 22. ¿Ah? ¿Todos tienen? Bien, leemos entonces. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en su parto y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Hasta acá la lectura. Vamos a estar orando, pidiéndole cada uno de nosotros al Señor que a través del Espíritu Santo nos esté dando sabiduría para poder interpretar su palabra. Señor y Padre, venimos ante tu presencia soberana, agradeciéndote por este hermoso tiempo en el que tú has puesto en cada uno de nosotros la voluntad de poder estar en este lugar, indudablemente el mejor lugar donde podemos estar, en tu casa, Señor. Te pedimos que en este momento tú puedas ayudarnos a poder estar libres de todo pensamiento, de toda preocupación, de toda ansiedad que pueda perturbar la debida atención de tu palabra. Que podamos tener un corazón sensible y humilde para que esa palabra pueda quedar sembrada en ese corazón y pueda hacer transformaciones en nuestra vida. Queremos pedirte, Señor, por todas aquellas congregaciones donde en este día y quizás en esta misma hora también se están congregando con el único fin de alabar y glorificar tu nombre, de adorarte, Señor. Queremos pedirte, Señor, por aquellos que no están,
tú sabes los motivos, que tú estés así, cuidándolos, sosteniéndolos y guardándolos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Muy bien, antes de ir al desglose del mensaje, vamos a ver algunos pasajes donde nos hablan previamente de algunas cosas del Éxodo. En Génesis 15:13, por ejemplo, el Señor le dice a Abraham, 15:13, el Señor le dice a Abraham, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. El Señor, muchos años antes, le reveló a Abraham el futuro de lo que iba a pasar a su pueblo. Dijo, ese pueblo será oprimido en una región extranjera, y dio los años, por 400 años. El Señor le había dicho, Dios le había dicho a Abraham. Si vamos a Éxodo 12:40, bueno, decía la hermana nueva, si me hace favor, alguien puede molestarse y marcarle los pasajes. 12:40 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. El Señor había dicho 400, bueno, pero pasaron 430. Más allá, más acá, fue lo que el Señor había dicho. 430 años pasaron. Y en Gálatas 3, 16, 17 confirma esto. Perdón que los hago caminar por la Biblia, pero Gálatas 3, 16, 17 dice, Gálatas 3, 16, 17 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. En Gálatas confirma los 430 años que tuvo el pueblo de Israel en cautiverio allí, en esclavitud con el pueblo egipcio. Y si vamos vuelta a Génesis 46, versículo 27, Génesis 46, versículo 27, dice, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. ¿Ah? Los que entraron en Egipto fueron 70 personas, que entraron con Jacob, 70 personas. Y dicen que salieron más de 2 millones de personas. Imagínense si el Señor habrá multiplicado ese pueblo y si lo habrá fortalecido. Y una curiosidad nomás, ¿no? Moisés, por ejemplo, estuvo 40 años en el palacio del faraón, estuvo 40 años en el desierto de Madián y estuvo 40 años en el desierto con el pueblo. Hay números en la Biblia que se repiten, el 40, el 12, el 7, el 3, se repiten simbólicamente, ¿no? El Señor repite esos números y acá Abraham estuvo 40 años en cada lugar. Interesante, ¿no? Volviendo al pasaje realmente a Éxodo 1, podemos ver que el pueblo de Israel, si bien era esclavo de ese pueblo, no vivían, digamos, demasiado oprimidos. Ellos vivían entre la sociedad. Acá vemos personas que fuimos empleados y son empleados, y a veces en el trabajo nos sentimos como parte de la familia de la persona que es dueña de ese trabajo, ¿no?
nos tratan bien, nos consideran, y el trabajo no es tan pesado. Así pasaba con los egipcios. Ellos vivían entre el pueblo y no era una carga tan, algunos eran maestros, otros hacían determinadas tareas, no era una carga tan pesada, digamos, porque prácticamente formaban parte de la sociedad, los consideraban, estaban allí junto a ellos. Pero cuando Jacob entró con esas 70 personas, recuerdan que el mano derecha del faraón era José. ¿Recuerdan la historia de José? Que él guardó para los tiempos de las vacas flacas. 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. José sabiamente interpretó ese sueño, o sea, él interpretó el sueño y lo llevó a la práctica. Entonces almacenó comida para esos 7 años de escasez. Y en esos 7 años de escasez, su familia, que era la familia de Jacob, estas 70 personas, estaban pasando necesidad. Entonces José los invitó a venir a vivir a Egipto junto a él. Mientras José estuvo y su memoria estuvo en Egipto, todo estuvo bien, todo estuvo tranquilo, todo estuvo en paz. Los hebreos vivieron allí entremezclados en la sociedad egipcia, todo estaba bien. Pero, ¿qué pasó después? Luego de morir José. Versículos 6 y 7 ahí dicen, y murió José. Estoy en Éxodo 1. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Todos murieron. No quedó nadie de esa generación. Entonces, como siempre, al principio uno recuerda a las personas. Y al principio las recuerda con intensidad. Después las recuerda con menos intensidad y después algunos de nosotros ya hasta las olvidamos. Y así pasó con José. Mientras José estuvo, el pueblo estuvo bien. Mientras la autoridad de José fue recordada, el pueblo fue tolerado y siguió pasando bien. Pero, muerto José y muerto toda su generación y olvidada la memoria de José y lo que José había hecho, pasaron cosas que complicó al pueblo. Versículo 8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, ahora vamos a ver lo que dijo, o sea que se levantó un nuevo rey que no conocía a José, que no sabía quién era, porque ya había pasado mucho tiempo del reinado de José. Este hombre no tenía ni noción de quién era José. Entonces, ya ese respeto hacia el pueblo hebreo ya estaba desapareciendo. Y este rey empieza un gran cambio en la vida de los egipcios, en la vida de los hebreos. Ahora, es interesante que a veces uno está cómodo y la comodidad a veces nos aletarga, ¿no? Uno se siente cómodo y las cosas que tiene que hacer a veces no las hace porque está cómodo, ¿no? Tengo que barrer, pero estoy sentado cómodo acá, tomando unos mates, barro después. Y al otro día, barro otro día cuando ve la mugre lo tapó, ¿no? Y uno se duerme en la comodidad. Yo siempre digo, la comodidad es tan peligrosa como la escasez, como no estar cómodo también. Porque no estar cómodo también nos lleva a veces a negarnos, esto y aquello. Pero la comodidad es muy peligrosa. Es como un vapor que nos va haciendo dormir y cuando vemos quedamos totalmente inutilizados porque la comodidad nos enrieda, la comodidad nos aletarga, la comodidad nos hace quedarnos ahí lerdos, más de lo que aún somos. Entonces, ¿qué pasaba al pueblo? El pueblo estaba cómodo acá en Egipto. Ahora, si el pueblo seguía con esta comodidad, ¿quién lo sacaba de ahí? No iban a querer salir, ¿no? Si usted está cómodo en un lugar y yo le digo, vamos a otro lado, nada, ¿qué voy a ir? Si yo estoy cómodo acá, tengo aire acondicionado, tengo televisión, tengo todo, ¿para qué vamos a ir? No, vamos a quedarnos acá.
Cuando uno está cómodo, uno no quiere irse de ese lugar donde uno está cómodo, ¿no? El pueblo estaba cómodo acá. Entonces, el Señor ya había prometido que este pueblo tendría su tierra prometida. Que iba a tener que ir a otro lugar donde realmente ahí era donde pertenecía. Ahora, ¿cómo llevar a este pueblo? Si estaba aletargado en la comodidad. Bueno, vamos a ver cómo. El nuevo rey versículo 9, dice: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces, a ver que el pueblo, porque si usted lee el 7, versículo 7, dice: mientras pasó todo esto, dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Crecieron en gran manera, cumplieron el mandato del Génesis, ¿no? Y multiplicaron, ¿no? Se multiplicó la tierra con ellos, ¿no? Entonces, al ver esto el rey, se empezó a asustar y dijo, versículo 8, entre tantos, 9, he aquí el pueblo de los egipcios, hijos de Israel, es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios, dice el rey, para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Claro, el pueblo hebreo no era egipcio, no era de los egipcios. Entonces estaba ahí en cautividad. Por más que estaba cómodo, que eran parte de la sociedad, no eran egipcios. Eran, digamos, esclavos de eso. Entonces, claro, los esclavos empezaron a multiplicar. Eran hasta casi igual o más que los egipcios. Y evidentemente que una revuelta, una revolución o algo era eminente, que podía pasar. Entonces el rey se dio cuenta de eso. ¿Y qué hace? El versículo 17 dice, el 11 dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. El Faraón empezó a oprimir al pueblo, empezó a darle más tarea. Cuando hacían los ladrillos, los egipcios le traían la paja para que mezclaran, se mezcla la paja cortadita con el barro, aquellos que no saben de dónde viene el ladrillo, se mezcla, cuando no hay paja se mezcla igual pasto seco para que le dé fortaleza ahí, y conseguían la paja para hacer el ladrillo. Ahora, cuando empezaron a sobrecargarlos, ellos tenían que ir a cortar la paja. Ya era una carga más. No solo hacían el ladrillo, sino que tenían que ir a cortar. Se multiplicó toda esa carga. Y empezaron a castigarlos con impuestos, con sacrificios, con cosas. Y claro, se empezó a volver pesado. Pero no conforme con esto, el faraón, del versículo 16, vamos a leer desde el 15, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y le dijo, cuando asistáis a las hebreas en su parto y veas el sello, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces que viva. ¿Por qué mataban a los varones? Porque los varones eran los que iban a la guerra. Entonces eran más peligrosos los varones que las mujeres, por lo menos en ese tiempo. Hoy en día andamos ahí. Entonces mataban a los hijos varones porque eran los que podían ir a la guerra. Entonces eran futuros soldados, potenciales soldados. Entonces había que matar a los niños. Y el faraón mismo llamó a las parteras si estaría interesado en que eso se cumpliera y le dio la orden de que eso hiciera. Si fuera mi caso, mi Dios querido, ¿no? El faraón, recuerden que era un Dios. Lo que el faraón decía era ley, su palabra era ley. Nadie osaba desdecir lo que el faraón decía. Nadie osaba no hacer lo que el faraón mandaba. Era imposible porque corría riesgo de muerte. Recuerden a Nehemías cuando no quería
mirar al faraón cuando le preguntó qué le pasaba, ¿no? Porque no se podía ni siquiera mirar a los ojos del faraón. Quien miraba a los ojos del faraón, recuerdan Esther también, que era una de las esposas, tampoco no podía entrar a la presencia del faraón porque era sagrado, era el dios del sol, era el dios de todo. No se podía ni mirarlo. Uno dice, bueno, la orden que le dio a estas mujeres, evidentemente que la van a cumplir. Sin embargo, la valentía de estas mujeres. Dice el 17, luego de dar la orden, dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¡Qué valientes estas mujeres! Tenían que estar en la galería de la fe estas mujeres acá. ¡Qué valentía! No cumplir la orden del faraón. A veces decimos que los hombres somos valientes, pero mi Dios querido, las mujeres creo que son 10 veces más valientes. Se atrevieron a no cumplir la orden del faraón. Y no lo hicieron, corriendo riesgo de su vida y también de la vida de su familia, porque era tremendo. Cuando él decidía matar, él no tenía ningún problema. Y estas mujeres valientemente decidieron no obedecer la orden de este faraón. Pero dice el versículo 16, ¿qué pasó? Las parteras temieron a Dios. Las mujeres se dieron cuenta que el Dios de los hebreos estaba por encima de ese Dios humano que era el faraón, que era tremendamente superior. Acá hay un gran tema sobre la nacionalidad de las parteras. Unos dicen que eran hebreas, otros dicen que eran egipcias. El que dice que eran egipcias dice que es difícil porque no podían ser, digamos, los patrones, los egipcios, parteras de las esclavas. Y hay algunos que dicen que eran hebreas, pero cuando ellas dicen ahí, cuando ellas contestan el por qué, fíjense cuando contestan el 19. Y las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, como que están hablando en tercera persona, como que ellas se salen de las hebreas, ¿no? Da la impresión. Porque si no dirían, porque nosotras, o porque los hebreos somos, dijeron, porque las mujeres hebreas. Uno cuando habla de otra persona, de otro grupo, uno dice, porque ellos, porque ese grupo, acá da a entender que fueran egipcias, pero quedamos ahí. Pero fueran egipcias o fueran hebreas, no se queden ahí en esa tramoya. Veamos la valentía de estas mujeres. Dos mujeres que en cierta forma salvaron al pueblo de Dios, utilizadas como instrumento por Dios para salvar al pueblo de Dios. A veces uno siempre piensa en un salvador o alguien que va a cambiar algo como alguien muy importante, como alguien... Y sin embargo, si ustedes se fijan en la palabra, el Señor siempre eligió a personas humildes, personas sencillas, personas que uno no se imaginaría que serían utilizadas por el Señor. Bueno, nos eligió a nosotros, que no somos nada. Yo siempre digo, acá en el pastorado estoy yo, pero si es por capacidad y conocimiento, habría filas para estar. Sin embargo, el Señor eligió a una persona que quizás no tiene tanta capacidad, no tiene tanto estudio, sin embargo, el Señor, y así hace el Señor. El Señor no, cuando Él eligió a sus discípulos, cualquiera de nosotros iría al palacio. Elegiríamos personas con conocimiento, elegiríamos sacerdotes, elegiríamos, yo qué sé, personas con estudio, con capacidad. Sin embargo, eligió a las personas del vulgo, a pescadores, personas sencillas, a Pedro. Como dice el refrán, que era comúnmente se oye, ¿no? Dice que era re bruto, pero uno lo ve. Como Pedro era un hombre realmente tosco, ¿no? Sin embargo, lo que hizo el Señor con Pedro. Entonces uno dice, el Señor no va a lo más encumbrado, eligió a estas mujeres
que no eran ni siquiera reconocidas quizás en el pueblo, parteras. Que su tarea era importante, pero no era una tarea muy reconocida. Sin embargo, eligió a estas dos mujeres para ser instrumentos en la mano de Dios para salvar en este momento a su pueblo. Y vemos también acá el plan del enemigo, siempre buscando terminar con el pueblo de Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? Desde el principio, desde la muerte en la cruz, Satanás está preocupado por terminar con el pueblo de Dios. ¿Quién es hoy el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es usted y soy yo. Y Satanás continúa preocupado por destruirnos. Nosotros somos elementos muy importantes en la mira del enemigo. Estamos en la agenda global, allí nombrados para ser destruidos. El enemigo siempre tuvo esa intención, pero el enemigo nunca pudo destruir al pueblo de Dios y nunca lo podrá. Porque nosotros no dependemos de carros ni de caballos, sino que dependemos de un Dios grande, poderoso y misericordioso, que todo lo puede, y que contra él no hay absolutamente nada. Así que quien esté preparado a destruir el pueblo de Dios, desde acá le decimos, no lo podrá hacer, porque Dios está cuidándonos, así como cuidó a su pueblo. Y las parteras no contestaron, y las parteras no hicieron lo que el faraón hizo, y el Señor las guardó de la mano del faraón, porque ahí mismo el faraón podía decir, no hay excusa. Yo les dije tal cosa, y ustedes tenían, no sé, que ir a dormir con los hebreos, y verlas que están embarazadas, y a vivir con ellas para estar en el momento del parto, así que no obedecieron mi orden. Sin embargo, el Señor no permitió que el faraón obrara de esa forma. Y las dejó libres. Y cuando nosotros somos valientes y desafiamos en el nombre del Señor, el Señor nunca nos deja avergonzados. El Señor nunca nos deja solos, como a veces nosotros solemos dejar sola a la gente, ¿no? Hay un refrán que dice que hay amigos que son como paraguas, cuando uno los necesita se abren, ¿no? El ser humano es muy de escapar a los problemas de nosotros porque ya tiene muchos problemas. Disparamos de los problemas y dejamos a la gente sola. Es nuestra naturaleza egoísta, cuidarnos a nosotros y el otro, como dice, que reviente, ¿no? Sin embargo, acá el Señor no es así. El Señor está pendiente de cada cosa que hacemos y es justo. Él no dejó a las parteras así, no dejó que el faraón las tocara y aún más que hizo, versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y dice el 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Acá está la clave, el temor a Dios. Un temor reverente, un temor amoroso. Siempre pongo el ejemplo, como cuando una vez es joven, un niño, muchas veces no hace cosas por amor al padre o por amor a la madre, ¿no? ¿Le ha pasado? Pasa, ¿no? Yo quiero esto, pero sé que mato a mis padres. Me quiero ir, un ejemplo, me quiero ir al exterior, pero sí sé que si me voy, mato a mis padres de tristeza, ¿no? Y no lo hacen. Y se privan de hacerlo, se privan de ese deseo por amor a sus padres. Así debemos sentir el amor de Dios a aquellos que somos sus hijos. Ese tipo de temor. El andar con cuidado de manera de no lastimar a Dios que está pendiente de nuestras vidas. No es que se vaya a enojar, claro que se enoja, pero tampoco es un Dios que está, a veces pintamos un Dios que está allá arriba en un trono con un garrote, loco para que alguien peque para darle por la cabeza. No, es un Dios amoroso. Es un Dios que se duele cuando nosotros pecamos. Lo lastimamos cuando nosotros pecamos. Así como, vuelvo al ejemplo de padre e hijo. Así cuando un hijo hace algo, lastima a los padres.
así ese mismo dolor, esa misma tristeza, siente el Señor cuando nosotros no somos valientes, cuando nosotros nos desafiamos, cuando nosotros no somos fieles, cuando nosotros somos tibios. La palabra dice porque no eres tibio ni caliente, en Apocalipsis, te vomitaré de mi boca. Mis hermanos, tenemos que definirnos. No podemos vivir mimetizados en el mundo, mezclados de los egipcios, disfrutando de sus comodidades. Y muchas veces, porque disfrutamos de esas comodidades, nos desafiamos. Tenemos que ser valientes, aunque nos cueste la vida. Siempre digo, cuando graban el mensaje, un día de esto voy a terminar preso, porque esto que sabe para dónde va. Bueno, pero ¿qué va a hacer? Es así. Uno tiene que decir la verdad. Uno tiene que predicar la verdad. Yo no puedo empezar a doblar el Evangelio de miedo a que algo me pueda pasar. Porque si me pasa, si algo me quiere pasar es porque Dios lo permite. Si Dios no lo permite, nada me va a pasar, por más que quieran hacerme algo. Pero nosotros tenemos que desafiar. Nosotros tenemos que ser valientes. Y en el mundo en que vivimos, en el medio de los egipcios, tenemos que marcar la diferencia. Siendo claros en nuestros conceptos de la fe. Siendo claros en el Dios en quien creemos. No conformándonos a las cosas de este siglo, como dice la palabra, sino que siendo diferentes. Marcando la diferencia. No aislándonos, estando en el medio, pero marcando la diferencia. Para que digan, mira esa persona que ella viene siempre, mira qué diferente que es, qué bien, no, es cristiano. Marcar la diferencia. Pero muchas veces nos mimetizamos en el mundo y parecemos uno de los egipcios. Y no hay una definición que somos del pueblo de Dios. Y es importante que nos definamos. Y créame que vienen tiempos difíciles. Ya estamos en los tiempos difíciles. Y vendrán aún tiempos más difíciles. Que quizás algunos de nosotros no los vivamos. Pero que se viene y se viene. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a negar la fe por la comodidad de los egipcios? Bueno, es un tema de pensar. Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Yo realmente soy un hijo de Dios? Hoy en día venir a la iglesia es fácil. Nadie nos pone trabas. Nadie nos... Pero recuerden nuestros primeros hermanos en la fe. Eran muertos por su fe. Eran crucificados. Eran apedreados. Eran corridos. Ahí sí que había que ser guapo para ser cristiano. Sin embargo, muchos de ellos desafiaron a eso. Y el Señor estuvo con ellos. El Señor los guardó. Y si algo se hizo por ellos, es porque el Señor permitió. Y eso que se hizo fue para la gloria y honra de su nombre. Así que, como pueblo de Dios, tenemos que estar desafiados. Otra cosa que tenemos que aprender, que no podemos dormirnos en la comodidad de este mundo. Hoy en día tenemos muchas comodidades, ¿no? Aire acondicionado, televisión, la gran mayoría tiene auto, y estamos en esa comodidad. Y a veces almas se pierden porque yo estoy muy cómodo y no voy a llevar la palabra donde tengo que llevar. No voy a visitar a alguien que tengo que visitar porque está enfermo, porque está pasando por determinadas necesidades, porque estoy cómodo. Porque me enredé en esa comodidad y me volví un cristiano tibio. Recuerde que si usted es tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Es necesario definirnos, salir de esta comodidad. Si el Señor no movía al pueblo y no lo ponía inquieto y no usaba al faraón para poner carga sobre este pueblo, el pueblo jamás iba a querer salir de Egipto. Después vienen las plagas y todo eso, ¿no? El Señor tuvo que moverlos. Es interesante que cuando murió el Señor, una de sus apariciones fue en la pieza donde estaban los discípulos, ¿no? Dice que atravesó la pared. ¿Qué estaban haciendo? Estaban con miedo.
No sabían qué hacer. Estaban ahí encerrados. El Señor tuvo que animarlos para que salieran a llevar el Evangelio. A veces es necesario un sacudón para que reaccionemos. Vivimos en una nación libre por ahora, en el que en cierta forma tenemos cierta libertad de llevar la palabra. Pues utilicemos eso. Usted y yo tenemos el mensaje de salvación y vida eterna para aquellas personas que no conocen a Cristo. Y no es necesario ser teólogo, no es necesario saber la Biblia de memoria. Lo que lo habilita a llevar la palabra de Dios es haber aceptado a Cristo como el Salvador de su vida. Ahí usted ya está habilitado para llevar la palabra a cualquier lugar. No tiene que hacer ningún curso, ni especializarse. Si lo hace, mejor. Pero no es un requisito. Cualquiera de nosotros tiene a Jesucristo en su corazón, aquellos que lo hemos aceptado como el Salvador de nuestras vidas. Tenemos al Espíritu Santo y con el Espíritu Santo podemos ir y llevar la palabra. Con nuestra propia vida, a veces sin hablar. A veces sin hablar. Lo que más queda que son nuestras acciones, nuestro proceder. Las palabras muchas veces se las lleva el viento. Pero si nuestras palabras son respaldadas con nuestro proceder, quedan aún más marcadas. Porque si usted dice algo y no lo hace, eso se lo lleva el viento. Ahora, si usted dice algo y lo respalda con su propia vida, eso es más fuerte, más potente y eso queda grabado en el corazón de las personas. En su barrio, allí donde estemos, tenemos que ser portadores de la buena nueva del Señor. Salir de nuestras comodidades. Acercarnos a las personas que necesitan. Acercarnos a los enfermos. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No quiere cristianos que pasemos la semana entera de brazo cruzado y el domingo vamos a la iglesia. No es eso. No pasa por ahí. Tenemos una tarea a cumplir y es la de llevar la palabra. Y de usted depende que alguien se salve o pierda, o se pierda. Como dice así en la atalaya, porque si la atalaya avisa que viene el enemigo y el pueblo no hace caso, no es problema de la atalaya. El atalaya avisó. Ahora, si el enemigo viene y el atalaya estuvo dormido y no avisó del peligro al pueblo, esa sangre derramada será reclamada por el atalaya, porque él no avisó. Si alguien se pierde y usted y yo tuvimos la oportunidad de hablarle de Dios y no le hablamos, la sangre de esa persona será reclamada a cada uno de nosotros. Y créame que así es. Por lo tanto, es una responsabilidad, es un compromiso de cada uno de nosotros de abrir los ojos, de salir de la comodidad de este mundo y poder ir a llevar la palabra. Ya le digo, no es necesario hablar con su vida. Sea en su barrio, sea allí, sea claridad, sea luz, sea ejemplo. Que alguien pueda decir, este vecino es diferente a todos nosotros. No porque insulta a los demás, no porque apedrea, no porque le tira el agua sucia para los vecinos, no. Diferente, ¿me entienden, no? Esta vecina es diferente. Cuando ella habla, como que, vieron que tiene una luz, dice, ¿no? Tiene una luz, ¿no? Eso en nosotros es el Espíritu Santo que emana. Pero yo tengo que mostrar ese Espíritu a través de mi vida. Tengo que ser ejemplo, tengo que ser testimonio. Mientras no salgo de la comodidad de este mundo, poco voy a poder hacer y muchas almas se van a perder. Porque siendo yo el responsable de llevar la palabra, no lo hice. Así que estemos atentos, hermanos. Y este mensaje, si viene hace mucho tiempo y es del pueblo de Dios, está muy vigente para cada uno de nosotros. Nos alerta, nos anima a salir de las comodidades de este mundo para poder ir y llevar la palabra de Dios. Salir de nuestras comodidades para poder ser testimonios, para poder ser ejemplos. Vamos a estar orando. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor amado, por tu amor, tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Ayúdanos a que esa palabra pueda llegar
claramente al corazón de cada uno de nosotros y podamos cada uno de nosotros atesorar esa palabra en nuestro corazón para poder aplicarla a nuestro diario vivir, para que puedan haber cambios en nosotros, para que podamos salir del aletargamiento que a veces nos retiene, Señor, que podamos ser personas que marquemos diferencia allí donde estemos, en nuestro trabajo, en el barrio, en el supermercado, en la calle, donde sea, que estemos marcando diferencia. Que donde nosotros pisemos sea tierra santa, Señor, y que el Espíritu Santo se manifieste tan solo con nuestra presencia. Para eso, Señor, es necesario que salgamos de las comodidades en las que nos encontramos, para poder ser realmente ejemplos y testimonios. El enemigo es astuto, Señor, y a veces nos enrieda en las comodidades de este mundo para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor, a salir de estas comodidades para poder ser realmente un pueblo que testifica las buenas nuevas de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios verdadero. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos, te lo pedimos. Amén.